Primero sería algo para discutir de la vez pasada. No parece nada discutible. Seguimos. Bueno, nosotros habíamos avanzado en parte de la cápita del ciclo y empezaba la cuestión de cómo se le presenta a los productores de mercancías, es decir, a los productores privados independientes, esta potencia social que tiene la mercancía. Lo habíamos visto eso, pero lo retomo para seguir. Y lo que decía es, bueno, la conciencia de estos individuos que saben que lo que están haciendo es equiparar sus trabajos, lo que hacen es equiparar sus trabajos porque cambian a través del cambio de las mercancías. Con lo cual lo primero que aparecía es a la conciencia de los productores de mercancías, esa relación, esa forma de relacionarse socialmente que tienen, no se les presenta inmediatamente como tal, no la pueden reconocer como tal. Y lo que va a plantear es en algo que en todo lo que sigue tiene un cierto grado de cosa que uno podría decir, está como medio exterior a la cuestión, porque es la relación de la conciencia respecto de esta forma de relación social. Y entonces está puesto como si hubiera una secuencia que se da porque sí, de descubrimiento, que en realidad uno podría decir que las formas de esa secuencia aparecen cuando la propia relación social necesita de esas formas. Ahora me voy a referir en particular. ¿Por qué? Porque digo, aparece el problema de la separación entre la conciencia vulgar y la conciencia científica. Y en las dos está puesto medio como exterior, como si los sujetos humanos miraran eso que les pasa y no fuera que la forma en que miran eso que les pasa es la forma en que actúan como productores privados independientes. Que cuando uno está mirando, entonces lo que está mirando no es cómo estos individuos se preguntan qué es la cosa, sino cómo viven, por así decirlo, qué es la cosa. Entonces va a hacer esta observación primero de no se dan cuenta de que están cambiando como equivalentes, que lo que se pone en juego es que hay una sustancia común en la misma cantidad en las mercancías que entran en la relación de cambio, y que esta es la forma en la cual se reconoce el carácter social del trabajo porque se lo hace de manera privada e independiente. Y tampoco se pueden dar cuenta de que esto es algo que es propio de esta forma de organizarse la vida de la sociedad. Y no solo no se dan cuenta de que esto es propio de esta forma, sino que aun cuando se les muestra que es esto, igualmente les sigue apareciendo que la cambiabilidad de las mercancías es un atributo, y además que aparece como un atributo inherente a la mercancía, que es un atributo que la mercancía no lo tiene porque es el producto del trabajo humano y eso es la forma de organizarse, sino simplemente que la mercancía tiene este atributo de cambiabilidad. Y entonces va haciendo un desarrollo de
desde la conciencia, primero va a ser el desarrollo de la conciencia vulgar. Y en ese desarrollo es como que no apareciera más razón por la cual la conciencia se detiene en la apariencia inmediata de que, bueno, las mercancías son cambiables y lo que importa entonces, lo que va a plantear Marx es, lo que le importa a esa conciencia es cuánto va a recibir a cambio y no por qué tiene ese atributo de cambiabilidad. Entonces que simplemente lo que va a mirarse es que se va a mirar una cuestión cuantitativa, una cuestión de relación cuantitativa, y que los productores de mercancías no se van a preguntar por qué es lo que están haciendo cuando intercambian, no se van a preguntar por el carácter social que tiene ese proceso, sino que se van a detener en la cuestión esa cuantitativa. Lo que van a ver es que esto no la van a mirar en la unidad, van a ver que acá hay una forma de interdependencia, y que la interdependencia lo único que encierra es una proporción de cambio que, como brota del propio proceso de cambio, de la repetición de los procesos de cambio, le aparece como, para usar el término, una ley natural que regula esos cambios, y hace esta figura diciendo, y es como lo que le pasa en el sentido que aparece como natural y como inexorable, hace el paralelo diciendo, y es como se le impone la ley de gravedad a un individuo que se le cae la casa encima. No se pregunta qué es lo que le pasó, está sujeto a ese movimiento, a esa determinación. ¿Una pregunta? Sí, una pregunta. En este campo, digamos, de la conciencia vulgar, podrían también caer, dentro del campo, digamos, de la conciencia vulgar, podrían caer también autores o economistas burgueses complicados de venir a naturalizar el valor. después él avanza sobre esos. Hasta acá es simplemente la conciencia práctica del productor de mercancías. Todavía no entró, a continuación entra en la conciencia científica pasa de la conciencia práctica, de la conciencia vulgar, a la conciencia científica. Y así que ahora vamos a ver. Y que entonces, aparece brotando como un proceso, digamos, que espontáneamente fija las proporciones y lo que aparece de vuelta en esto es que por más que se lo descubra científicamente, no cambia la forma que tiene esta relación. Por más que se sepa que lo que está en juego es la organización del trabajo de la sociedad, el establecimiento de la unidad entre la producción y consumo sociales, a través de la organización privada del trabajo, por más que se sepa eso, y el individuo supiera eso, igualmente está sujeto a esta condición. Su relación social sigue estando portada en la mercancía. Entonces, aparece. Y ahora aparece lo de la conciencia en general, pero en particular de la conciencia científica, diciendo sigue un camino que es en general opuesto al del desarrollo de la determinación que está en juego. Dice, arranca
por cierto, ya está consolidado. La cuestión que yo me parece que uno debe como marcar en esto es que arranca la conciencia científica cuando el propio movimiento de la vida social necesita que se conteste científicamente sobre qué es lo que está en juego. No es que de repente viene una conciencia científica que dice, uy, qué curioso, esto que está pasando hay que explicarlo. Aparece esa conciencia, cuando esa conciencia, si uno, como lo planteamos antes, el conocimiento es la forma de organizar la acción, ese conocimiento aparece porque hay que organizar la acción con ese conocimiento. Y si uno mira quiénes son los que van haciendo el desarrollo de la conciencia científica sobre esto, lo que aparece es, hay formas incipientes que se detienen, y Marx va a hacer mucho hincapié en eso, y en el desarrollo histórico y los méritos que tiene cada una de las etapas. Donde primero simplemente se mira la cuestión cuantitativa, además en lo que agrega acá dice, y encima el dinero hace mucho más difícil entender esto, que una cosa material, producto de un trabajo privado, tenga la potestad de representar al trabajo social, eso hace todavía más difícil entender qué se tiene delante. Pero acá va a arrancar con la economía clásica, pero en otros lugares explica por qué primero aparece el mercantilismo y qué problema está resolviendo el mercantilismo, por qué aparece la fisiocracia y cuál es el mérito de la economía clásica. Entonces, cada uno de estos formas juegan un papel central en la organización voy a usar el término, la organización política de la sociedad de donde nacen. No es que aparecen como un problema de abstracta conciencia científica, que después otro se va a ocupar de aplicar. Aparecen como el problema de la organización inmediata de qué es lo que hay que hacer. Bueno, entonces, en ese sentido me parece que está presentado casi como si fuera, bueno, de repente apareció alguien que se preguntó más profundamente qué era lo que tenía delante. Y dice, pero cuando aparece esta conciencia, esto ya está consolidado, parece que fue inmutable, nace del problema de los precios de las mercancías, de la determinación cuantitativa, y entonces no se pregunta plenamente respecto de cuál es el carácter de la mercancía. Y no se pregunta entonces por la forma privada del trabajo social. Y esa es la crítica que va a aparecer para la economía clásica. Y dice las manifestaciones de esta relación, los movimientos que uno puede observar a partir del movimiento de los cambios de las mercancías, esos son los que constituyen las categorías de la economía burguesa. Marx va a usar distintos adjetivos para agregar a la palabra economía. A veces va a hablar de economía política, a veces va a hablar de economía burguesa, a veces va a hablar de economía vulgar, con esto. A veces va a ser, no sé si ya lo planteamos antes o una vez o no, a veces va a ser uno puede mirar lo que está puesto como una crítica a la economía como economía. O sea, desde mi punto de vista es eso, pero no siempre está puesto simplemente así. O sea, cuando aparece lo de la crítica, en el subtítulo, la crítica a la economía política, es esto que él va a mostrar que le pasa a los economistas es porque son economistas, con el perdón de los
Esto les pasa, esto es el problema, se mira las cosas así porque se es economista, en el sentido de porque se está prisionero de un campo en el cual las cosas aparecen de determinada manera. Y la manera esencial es que no se puede ver el carácter privado del trabajo. Y cuando uno mira el desarrollo de distintas formas de economía política y de economía, de teoría económica, de lo que se quiera, como se la quiera llamar, lo que encuentra en común es que chocan con ese problema, chocan con esa cuestión. Pero de todas formas, Marx muchas veces le pone calificativo a la economía, así que digo, uno no puede decir, tengo el aval de Marx para decir que la economía es, en algún lugar va a decir, esto es la ciencia del capital. Y por lo tanto, uno se tiene que preguntar a qué necesidad tiene el capital de engendrar esta forma de conciencia. Una pregunta. Dijiste que la economía tiene posibilidad para ver el trabajo privado. No entiendo si el trabajo privado es lo que efectivamente lo único que pueden ver. No, lo que ven es una identificación. Estamos medio, yo salté, pero porque me pareció esto de economía y lo quiero aclarar también por lo que vos habías planteado. Fíjate qué es lo que dice a continuación. Sigamos que ahí está la parte de la... hay un paso intermedio que dice, bueno, si uno sale del mundo del cambio de las mercancías y va a otra forma de sociedad, acá aparece la cosa clara de cómo se organiza el trabajo social y que los productos de ese trabajo no son productos, no tienen el atributo de la categoría. Con lo cual, lo primero que uno puede pensar cuando va a volver sobre la economía es por qué la economía no va a mirar las otras formas de sociedad. ¿Cuál es la necesidad de que la economía no mire las otras formas de sociedad? Que no mire la producción de cosas que no son mercancías. Cosa que va a aparecer que entonces la economía además es una ciencia propia de producción de mercancías. Nace cuando aparecen las mercancías, nace en Grecia cuando aparecen las mercancías, es lo que plantea respecto a Aristóteles, no pudiendo darse cuenta de dónde sale el atributo de cambiabilidad, pero dándose cuenta de que tiene que haber un atributo. Entonces lo que plantea es, si uno va a otra forma de sociedad, no importa que le pase dice el papel que juegan unos individuos frente a otros, sus relaciones sociales son claramente relaciones personales. Las relaciones que establecen en la organización de su trabajo social son relaciones personales, son atributos personales. Son esclavitud, arranca con la comunidad primitiva, esclavitud, servidumbre. Hay un individuo que tiene la potestad de organizar un individuo, un estamento de la sociedad que tiene la potestad de organizar el trabajo social y asignar qué va a consumir cada uno. Y eso es un atributo personal, eso es un atributo del señor, o el más claro es el amo del esclavo respecto del esclavo. Y ahí es claro que no hay forma de que haya productos cambiables, porque no hay necesidad de cambiar, porque la organización de la producción y del consumo sociales constituye una unidad inmediata. Se produce lo que la sociedad requiere para consumir. Acá el contraste es el trabajo social hecho de manera privada, no se sabe si lo que se produjo es lo que la sociedad necesita consumir o no es lo que la sociedad necesita consumir.
Entonces aparece esto. Y sí aparece una referencia, no a un desarrollo histórico hacia atrás, sino a algo que está puesto, está desarrollada la necesidad de esto, y mucho tiempo. Pero dice una asociación de hombres libres, dice que trabajen con medios colectivos de producción y que desplieguen sus numerosas fuerzas individuales de trabajo con plena conciencia de lo que hacen como una gran fuerza de trabajo social. Ahí no dice que sean relaciones personales, pero dice, pero ahí tampoco hace falta producir un objeto cambiable. La relación social no está portada en el producto del trabajo. ¿No? Entonces dice, esto es, lo que está poniendo en manifiesto, es esto solo ocurre cuando el trabajo social se hace de manera privada. Agrega esto que dice, bueno, cuando aparezca esta sociedad de individuos libremente asociados y que tengan el control consciente y racional de su proceso de vida social, no va a haber objetos cambiables, no va a haber mercancías. Y hace una observación que es lo mismo que aparecía en los Grundrisse cuando anticipa eso que él va a llamar la tercera gran etapa del desarrollo de la vida humana, diciendo, bueno, pero para esto hay que desarrollar una serie de condiciones materiales que son fruto, dice, de una larga y penosa evolución. Con lo cual, lo que está diciendo es la capacidad material de la producción humana no genera las condiciones para esa organización. Todavía no existen esas condiciones. No sé si esto está más o menos claro. En lo que dice, lo que aparecía es, dice, hay una primera gran etapa de desarrollo de las fuerzas productivas y de la capacidad humana que se basa en los vínculos de dependencia personal. Hay una segunda que se basa en la disolución de esos vínculos de dependencia personal y la dependencia general respecto de las cosas, que es lo que acá está desarrollando, y dice, esa es la condición para generar, el desarrollo de esa es la que genera una sociedad en la cual los individuos, vuelvo a usar más o menos estos términos, organizan su proceso de vida social como una única fuerza, una única unidad. Entonces acá pone esta referencia, pero en ningún lugar a esta altura está desplegado por qué esto podría ocurrir. Simplemente está enunciado como una enunciación totalmente abstracta de que esto tiene por condición el desarrollo de las fuerzas productivas materiales del trabajo social. Y entonces ahí dice va a haber desaparecido el fetichismo de la mercancía. Y después tomo un ejemplo diciendo que cuando se tiene que enfrentar la economía política, se tiene que enfrentar a formas donde no hay cambio, lo que hace es suponer que tiene que necesariamente haber las condiciones del cambio. Y entonces hace referencia a Ricardo, en realidad cuando Ricardo lo sacó de Smith, diciendo el cazador y el pescador primitivos que cambian entre sí como si fueran poseedores de mercancía en proporción a los tiempos de trabajo que cada uno gastó más, y esto sí es particular a Ricardo, más la aplicación de una tasa de interés que está sacada
de la Bolsa de Comercio de Londres del momento que Ricardo escribió esto. Hago esta aclaración. Ricardo tiene una primera explicación sobre, y ahora viene la observación del mérito que tiene el Smith de Ricardo, pero Ricardo hace una primera explicación sobre el valor en cambio de las mercancías diciendo hay una razón peculiar que es donde juega la escasez, que no se lo puede producir en cantidad suficiente. Pero dice lo que es normal, lo que es general, es que se los cambie en proporción a las cantidades de trabajo. Sigue avanzando y al terminar ese capítulo dice, pero esto está modificado. Y está modificado porque se da cuenta de que hay una diferencia en la determinación que no se cambia en proporción a la cantidad de trabajo, y entonces, como no pueden explicar la diferencia, no pueden explicar qué es la ganancia sobre el capital, ni pueden explicar por qué los capitales ganan lo mismo, ni pueden explicar cómo está determinada la tasa de ganancia, apenas la tasa de interés. Y entonces Ricardo, en ese ejemplo, tiene sintetizado todo, es la cantidad de trabajo, pero además está modificada en proporción a cómo está compuesto el capital. Para Ricardo, la canoa del pescador primitivo y el arco del cazador primitivo son el capital de estos individuos, según cuánto vale el capital de cada uno de ellos, eso afecta la proporción. No sé si se entendió o no, pero simplemente para poner por qué hace esta observación, digo, poner en contexto esta observación que hace sobre Ricardo. Después hace la observación sobre los paralelogramos del señor Owen, que nunca encontré una explicación, nunca me tomé el trabajo de ir a leer que decía Owen, pero parece que la explicación que encontré es que Owen, que es un reformador social de la sociedad ideal, la forma física ideal de la sociedad era que tuviera la forma de un paralelogramo. ¿Por qué llegaba a esa conclusión? No tengo idea, pero acá me hace burla a la cosa. ¿Existieron prácticas? Sí. En Puebla, en México, hubo 5 años de prácticas utópicas. Eso fue lo que le dije a, ¿cómo se llama? Yankee, que está ahí en la UAM. David Berlin. Sí, que él iba a buscar el sujeto revolucionario. Bueno, ahí en Inglaterra nos tuvieron los falasterios. Sí. Y lo de Owen era de las cooperativas. Pero lo de los falasterios es de... ¿No era de Fourier. Sí. Creo que Fourier es el de los falasterios. Sí, eso fue lo que... mi respuesta a dónde iba a buscar el sujeto revolucionario. En la geometría. En la geometría. Es peor. No creo que era peor, pero no importa. Estamos más o menos con esto así hasta acá. Porque ahora entra entonces en el análisis de la economía. Entonces, el principal problema a lo que se desarrolló hasta el momento es que los economistas, debido a que se movían dentro de las categorías de la economía burguesa, no podían ver que lo específico del capitalismo era la producción o el trabajo de manera privada independiente. Y por eso, como el trabajo seguía siendo social, pero era indirectamente social y estaba aportado en una cosa, no podían ver la unión o confundían, se perdían de vista lo social, digamos. No, se perdían de vista lo que es específico del capitalismo. De una sociedad productora de mercancías que es el capitalismo. Y por eso después cometían el error de hablar de que era una forma eterna que existió siempre en todas las sociedades. Por eso ahí está la Y robinsonada. confundían capital con cosas y todo lo demás. Exactamente. Es
pero por eso es. ¿Qué es lo que va desarrollando? En principio, bueno, la economía arranca de mirar ese cambio. Cuando mire ese cambio, como solo eso está consolidado, parece que hubiera algo que lo rige. Entonces, el paso que sigue en el desarrollo, es decir, la economía clásica se da cuenta de eso y se pregunta por qué es lo que lo rige. Y su mérito es descubrir qué es lo que lo rige. Entonces, hasta ahí es el desarrollo de una conciencia científica que va avanzando en el descubrimiento. Y ese es el eje de la diferencia que va a ser entre economía clásica y economía vulgar. Va a decir, la economía clásica es una economía científica, es una conciencia científica que se está preguntando por qué es lo que está encerrado en ese movimiento. El problema que tiene, puesto acá, es que como veía una cosa que estaba funcionando y que lo que parecía ser el problema era el problema cuantitativo de las proporciones, se da cuenta de por qué son las proporciones. Pero no se da cuenta de por qué hace falta que esas proporciones se expresen. Lo que va a poner es que el valor se exprese como valor de cambio. Pueden descubrir el valor, lo que no pueden explicarse es por qué el valor se expresa necesariamente como valor de cambio. Claro, es lo que ¿Por qué no se puede expresar en cantidades de trabajo? Exacto. Y entonces, esa es la crítica que le va a hacer a los economistas clásicos. Ahora, cuando uno mide esa crítica, uno puede decir, bueno, no lo vieron porque se preocupaban por el problema cuantitativo, que es lo que él en parte les atribuye. Ahora, uno puede decir, pero en realidad no lo vieron, no era porque se preocupaban del problema cuantitativo, es porque esa es una forma de conciencia que se corresponde, o que es la forma propia de una conciencia que va a operar en el nombre del capital, que no puede reconocerlo como una condición histórica y que por eso nunca puede mirar la forma, sino que solo puede mirar el contenido. Acá hay un problema de cómo se administra el trabajo de la sociedad y entonces cómo hay que hacer para regular esa administración. Uno tiene que pensar que Smith arranca con el problema de cómo se multiplica la riqueza de la sociedad. Primero, que es la riqueza de la sociedad, que es una masa de valor y de uso. ¿Cómo se multiplica? Y lo que va a decir es que se multiplica aumentando la cantidad de individuos que trabajan, pero eso no deja la cosa, mantiene la proporción. Sí. Dice, se puede aumentar incorporando maquinaria, pero ese no es el eje de la cuestión. El eje de la cuestión es la división del trabajo. Perdón, porque lo que él dice, el problema es aumentar la productividad del trabajo. Se puede aumentar con maquinaria, se puede aumentar con la división del trabajo. El problema es la división del trabajo, y después va de la división del trabajo en un lugar donde no hay cambio de mercancías, porque en el taller de los alfileres no se cambia de mercancías, va a decir, bueno, en realidad la división del trabajo brota de que hay una propensión en la naturaleza humana a cambiar, permutar, trocar una cosa por otra. Y de ahí es que va a ser todo el desarrollo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué proporción se cambia? Además en el desarrollo va a llegar a esto. Y cuando Smith se enfrenta al problema de la forma del valor, que se lo enfrenta, y por qué si el valor es, él nunca habla de valor como el valor en cambio, es una cantidad de trabajo, ¿por qué no se cambia? ¿Por qué no se expresa en cantidad de trabajo? Y la respuesta que va a dar es, porque en realidad uno está acostumbrado a cambiar una cosa por otra. Y en realidad ni siquiera está acostumbrado a cambiar una cosa por otra, está acostumbrado a cambiar una cosa por dinero. Y entonces le parece más fácil y natural expresar el valor de las mercancías en cantidades de dinero. Sí, entiendo. Pega el salto y barre con él. Entonces, ¿qué es lo que le va a imputar, qué es lo que va a plantear de la economía política? Descubre, dice, el concepto de valor y de su magnitud. Descubre el contenido que hay. Hay que pensar que está mirando la economía, acá está mirando la economía política, está mirando la economía política clásica.
Y se da cuenta que tiene que ver con la cantidad de trabajo, que la magnitud de valor, porque además cuando aparece acuñado el término valor en cambio, lo que quiere decir el término es sirve para cambiar. Y entonces sirve para cambiar en una proporción determinada. Y esto es lo que va a aparecer. Dice, se detienen ahí, esto está consolidado así y les parece que esto fuera dice, naturaleza, lógico y evidente, como que brota del trabajo productivo. Y esto es, todo trabajo que produce valores de uso, produce objetos cambiables. Sí, porque dice de que cuando mira el trabajo, después termina mirando la cantidad de trabajo que tu trabajo puede comprar, algo así. Que el trabajo comandado y que va a comandar, algo así. Y lo ve así, lo ve como este bien puede comprar tanto trabajo. Sí. Y así termina yendo por ese lado, pero después se encierra, después termina siendo una suma de costos. Sí, después se va- Tiene explicaciones que son, porque también tiene la cantidad de trabajo. Cuando tiene la frase famosa esta de que si casaran el estado rubio y primitivo de la sociedad, no se los aprende casi de memoria, pero el estado rubio y primitivo de la sociedad dice que anteceda la acumulación de capital. Si cazar un castor lleva la mitad de tiempo que cazar que cazar un castor lleva el doble de tiempo que cazar un ciervo, dice, es natural que se cambie un castor por 2 ciervos. Ahí está, les digo, la naturalización en la economía política. En la economía política clásica, después en la economía neoclásica. Está dicha así, cada vez que hay que explicar algo que es históricamente específico, la palabra que aparece es natural. Ricardo, yo anteriormente cuando me dijiste lo mismo lo asocié con la idea del sentido común, porque si vos decís este trabajo, cazar un castor lleva el doble de tiempo, cazar un ciervo es de sentido común, el ciervo, que gastas menos energía, menos esfuerzo, comes más rápido. No parece como está de doble juego de lo natural como aquello que es. El problema es que el término que está usado estrictamente en los textos es natural. El texto original dice natural. Y lo que aparece es, esto es inherente, por ejemplo, para la economía clásica, todo esto que plantea Marx acá, es el trabajo productivo. Todo trabajo productivo, por naturaleza, es decir, es inherente al trabajo productivo, producir objetos cambiables. Es un atributo, por eso es un atributo natural, no es simplemente como, bueno, es obvio, porque sería lo de sentido común de alguna forma. Sí. Esto está en la naturaleza de las cosas. Y es muy importante lo de la naturaleza, porque esto no se puede cambiar. Y esto pega un salto, perdóname. Esto pega un salto. Smith y Ricardo Smith empieza preguntándose cómo se multiplica la riqueza de la sociedad y termina con un panorama espantoso de que cuanto más se avanza en la multiplicación de la riqueza de la sociedad, más bajos son los salarios, más bajos son las ganancias, se estanca, avanza hacia lo que se llama el estado estacionario o el estancamiento secular, que es la imposibilidad de multiplicar la riqueza de la sociedad. Para él es tan natural esto que no hay opción. Esto es inevitable. Está en el proceso natural de la vida humana ir a una sociedad en la cual la miseria sea general, el crecimiento de la riqueza social sea extremadamente lento, sea enormemente grande la riqueza social, pero que esté todo estancado. Y Ricardo, con otra explicación, llega a la misma conclusión: para ellos no hay salida. Con lo cual, el término natural, para ellos es cuando Marx hace estas comparaciones, diciendo como la fuerza de la gravedad cuando a alguien se le cae la casa encima. Deja intacto
del aire, creo que era, por más que uno sepa cómo se descompone, es porque ahí aparece el paralelo con las cosas que están en la naturaleza y que por lo tanto son intransformables, ¿no? Por ahí nos estamos desviando un poco, pero aparece muy marcado en los manuales de economía neoclásica. Los manuales de economía neoclásica no pueden empezar diciendo, y tenían el problema cuando estaba en la Unión Soviética, ahora se les ha aliviado, no pueden empezar diciendo, esta es la forma más eficiente de organizar la vida de la sociedad, pero puede haber otras. Necesitan arrancar diciendo, esta es la forma absoluta de organizarse en la vida de la sociedad. Esto es natural. Y entonces lo otro es antinatural. Toda acción que tenga este carácter es antinatural, atenta contra la naturaleza. Y el discurso es, ya se sabe qué pasa cuando uno atenta contra la naturaleza. Nunca pueden salir las cosas fluir positivamente. Entonces, alguna vez vi algún texto de economía neoclásica que trataba de justificar de entrada que esto es lo mejor. No puedes poner que esto es lo mejor, tienes que poner que esto es lo único que hay. Y después, cuando uno encuentra, yo dejaba la economía neoclásica para después, cuando aparece lo de la economía vulgar, pero cuando aparecen los fundadores de la economía neoclásica, Walras, que es uno de los fundadores, dice: el valor de cambio es natural por su contenido, por su determinación, es natural por su forma y es natural por una tercera cosa que nunca me acuerdo. Es natural. Entonces no es problema de sentido común. Esto es lo que es. Y es yo a veces me reservo si miramos otras cosas, pero te doy otro ejemplo de esto. ¿Hasta dónde se lo mira como natural? Samuelson, no sé si Samuelson, cabeza de la economía neoclásica durante muchos años, porque vivió muchos años, premio Nobel de Economía y demás. Se mete en la discusión entre marxistas, que corresponde al tomo 3, digo, pero él interviene irónicamente para demostrarles que no saben lo que están discutiendo. Y cuando interviene en esa discusión dice, el estado rudo y primitivo de la sociedad era una sociedad de muy alta tasa de interés, porque el tiempo era muy escaso. Uno dice, pero ¿el dinero de dónde? Miró los picapiedras para sacar esta idea de que podía haber tasa de interés en algo que uno llama el estado rudo y primitivo de la sociedad. Porque es grotesco. Ahora, su fundamento necesita de eso, porque si no, no puede explicar todo lo que sigue. No puede explicar por qué hay propietarios de un factor de la producción llamado capital y propietario de otro factor de la producción llamado trabajo. Y uno dice, es un premio Nobel de Economía, no es un tonto, más vale que es un tipo vivísimo, inteligentísimo. Necesita mirarlo como algo natural. Hablan de precios sombra del feudalismo, o sea, ¿Perdóname? que hablan de precios sombra del feudalismo. Sí, porque el precio para ellos es natural. En una explicación que dice, toda cosa útil y escasa tiene valor de cambio, tiene precio, es natural, porque las cosas en esos términos han sido útiles y escasas siempre, no importa si son producto de trabajo privado o no son producto de trabajo privado. Yo cuando hice el desarrollo de lo de la forma del valor y lo del análisis, ese parámetro, les
la experiencia esta de presentarle a los estudiantes de teoría económica estas explicaciones de la economía clásica, las explicaciones de la economía neoclásica, y después decirle, explicarle por qué. Si te invita un amigo a su casa y te sirve gnocchi, los gnocchi no tienen precio, y si vas al restaurante tienen precio. Sobre la base de estas dos explicaciones. Una es que todo producto del trabajo por naturaleza tiene precio, y la otra es que todo objeto útil escaso por naturaleza tiene precio. Bueno, entonces, ¿por qué cuando voy a la casa de un amigo y consumo el mismo valor de uso, que consumo el mismo producto del trabajo, que consumo en un restaurante, ahí no tiene precio? Y no, yo comenté, los estudiantes se desesperan por justificar a la economía clásica y la neoclásica, y le hacen decir cosas que no dice, porque no lo dice, porque para esas dos economías esto es así indiscutiblemente, y esto está en la naturaleza de las cosas. De esas definiciones después se van derivando otras cosas, como es, para el caso de la economía neoclásica, el óptimo de bienestar de la sociedad, más la economía neoclásica lo que va a decir es, la economía clásica va a decir, acá hay un problema de relaciones antagónicas. La economía neoclásica va a decir, no hay relación, porque el valor es una relación de cada uno con las cosas. Entonces no tengo ninguna relación con nadie. Y la definición es, ¿cuál es la definición de economía que lleva a esto? Es la administración de recursos escasos para satisfacer fines múltiples. Mi respuesta es que eso es lo mismo que hacen las cucarachas, que tienen recursos escasos para... Las cucarachas tienen un montón de necesidades, ¿verdad? Entonces, explicar la economía con esa explicación es explicar el proceso de vida de cualquier especie viva, porque cualquier especie viva hace eso. Está absolutamente naturalizado, pero es brutalmente naturalizado. Entonces, trasciende toda posibilidad de pensar que simplemente dice, bueno, me aparece más o menos, por mi propia experiencia, esto me aparece así. Y uno mira la economía neoclásica, además. Uno puede decir, la economía clásica se detiene en un punto del análisis que está haciendo. Llega hasta el trabajo, no se pregunta por el trabajo abstracto, el trabajo concreto, pero llega hasta el trabajo y para ahí, y no mira que el trabajo no productor de mercancías tiene los mismos atributos que el trabajo productor de mercancías hasta ahí. La economía neoclásica lo que hace es volver para arriba, se espanta con las consecuencias, se espanta con esto que dicen Smith y Ricardo, no se espantan con lo que dice Marx. Yo creo que los economistas neoclásicos fundadores no tenían ni idea de quién era Marx. No se espantan con lo que dice Marx, se espantan con lo que dice la economía clásica. Sociedad cargada de relaciones antagónicas, donde existe la explotación del trabajador y que va a un futuro espantoso. Y entonces dicen, acá no hay, es imposible la existencia de la explotación, no hay relaciones antagónicas, salvo aquellos degenerados que atentan contra la naturaleza, y esto, Marx acá dice que se imaginan a su mundo como el mejor de los mundos posibles. Y yo creo que no es que se lo imaginan como el mejor de los mundos posibles, se lo imaginan como el único mundo posible. Porque no hay, frente a ese desarrollo, no hay alternativa, porque esto está en la naturaleza humana. Vos habías querido plantear algo y yo te... Si quieren, después de que terminemos, te lo voy a mencionar la vez pasada, después de que terminemos. Yo había pensado después del capítulo tercero, pero en realidad se puede hacer más o menos, salvo algunos autores, se puede hacer terminado el capítulo primero. ¿Qué es lo que dice la economía política? ¿Qué es lo que dice la economía política clásica, la neoclásica? ¿Y qué dice
la economía política crítica, que no es la crítica de la economía política. Porque hay una diferencia de objeto. El texto de Marx es la crítica de la economía política. La economía política crítica es una economía política que critica algo. Bueno, si uno puede encontrar ahí o no un atributo general de la economía política, ese atributo general sería la naturalización de condiciones que son propias de la producción de mercancías, que solo existen por la producción de mercancías. Dejo una parte porque lo quería plantear después. Pero eso, bueno, cuando terminemos el capítulo y todo, nos planteamos si tiene sentido o no. ¿Cuáles son las formas de la conciencia del productor de mercancías además? Pero bueno, queda ahí. Yo de inquietud, no me debo algo. Yo no entiendo de dónde brota que, por ejemplo, Smith o Ricardo, bueno, quien fuese, no puedan ver las cosas. O sea, en la clase pasada, dijiste una mención respecto a la observación que hace Marx sobre Aristóteles, bueno, que no podía haber trabajo práctico, ahí se trabaja porque la forma específica en la que vivían ambos esclavos no le permitía ver el proceso general. Pero en Smith y Ricardo, que ellos sí tienen enfrente ya o desplegado, o qué sé yo no entiendo por qué no pueden verlo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo quiero evitar caer en pensar que no lo vieron porque eran malos tipos. ¿Se entiende? Obviamente no. Yo te puedo dar por lo menos dos etapas de respuesta. Una estoy dispuesto a darla ahora, la otra, en todo caso, dentro de esto, cuando volvemos a mirar toda esta ¿cuáles son las formas de la conciencia del productor de mercancías? Y cuál es la forma que tiene la conciencia científica del productor de mercancías. Que estos individuos son portadores de, tanto Smith como Ricardo, son portadores de conciencia científica. Hay una diferencia de sujeto. Smith era un académico que empieza estudiando astronomía y no me acuerdo qué otra cosa. Y Ricardo era un operador de bolsa que hace una fortuna siendo joven, creo que se retira de la bolsa y mientras Smith produce como académico, Ricardo es miembro de la Cámara de los Comunes. Interviene él en las discusiones inmediatas sobre la política en Inglaterra. Tomo un poco para esto, retomo lo que Marx, no acá, pero en otro lado, le reconoce a esto. Dice, los mercantilistas miran el dinero y miran el tesoro y les parece que eso es la clave para entender qué es lo que hay que hacer. ¿Cuál es el mérito de los fisiócratas? Que los fisiócratas los elogia siempre, a Quesnay en particular lo elogia siempre. Se da cuenta que es el trabajo lo que está en juego, pero mira un trabajo en particular que es el trabajo agrícola. Dice, ese es el trabajo que produce riqueza. ¿Por qué? Porque dice, el trabajo de la industria lo que hace es transformar una riqueza que ya existe. Digo, no puede mirar que el trabajo de la agricultura transforma una riqueza que ya existe, que son las semillas, le aparece eso. ¿Cuál es el enorme mérito de Smith? Que pone al trabajo, no importa en qué actividad, se da cuenta de que es el trabajo. En realidad le atribuye la fundación de la economía política a William Petty, que es un mérito de 100 años antes, más o menos 100 años antes de Smith. Él lo reconoce, dice, es el padre de la economía política. Pero es claro que Smith lo que hace es poder expresar todo esto de manera sistemática, arma toda una unidad en el desarrollo. Y hago otra aclaración, además de las barreras que aparecen. Smith escribe antes otro libro, antes de La riqueza de las naciones,
que se llama la teoría de los sentimientos morales, que se refiere a los vínculos de dependencia personal. Es un tipo que ha estado estudiando los vínculos de dependencia personal. En Riqueza de las Naciones no hay un vínculo de dependencia personal por ningún lado. Entonces, claro que tiene una barrera después de haber mirado eso para poder... Lo que pasa es que cuando lo mira como un problema de sentimientos morales, ya está mirando productores de mercancías. Y después le va a desaparecer esta condición de dependencia personal. Entonces, Smith hace este descubrimiento y lo que sistematiza es qué es lo que tiene que hacer el Estado inglés para expandir la acumulación y la riqueza de la sociedad en Inglaterra. Y se da cuenta de que hay una relación primero antagónica entre poseedores de mercancías y después se da cuenta que hay una relación antagónica entre capitalista y obrero. Y tiene una frase que dice los obreros, es una relación asimétrica, porque los obreros están desesperados, porque para subsistir, tratan de asociarse para defender sus intereses y sin embargo los patronos llevan siempre las de ganar porque el Estado no deja que los obreros se asocien en la época que están prohibidas las asociaciones gremiales y en cambio ellos se asocian, ¿no? Y tienen el apoyo del Estado. Porque para él eso es antinatural. En el mejor, cuando pone, en otro lugar, la frase famosa, cuando pone lo de la mano invisible, que no lo pone ahí al principio, lo pone mucho más adelante cuando está discutiendo qué es lo que tiene que producir Inglaterra y qué es lo que tiene que producir Portugal. Porque está en esa discusión justificando que Inglaterra tiene que ser el país industrial. Y Portugal el agrario. Lo que va a decir es el bienestar de la sociedad se consigue mejor cuando cada uno persigue su interés personal, que eso es lo legítimo para él, y el obrero es el problema de que tiene que perseguir su interés personal, que cuando alguien dice que se ocupa del interés general. Y ahí dice porque como si hubiera una mano invisible que de ese cada uno preocuparse por su bienestar individual lograra el bienestar general. Entonces, eso es lo que el tipo ve. Ahora, es una expresión de las necesidades de la organización del movimiento del capital. Ricardo es más inmediato todavía, porque Ricardo tiene un enemigo directo con el cual pelearse, que es la clase terrateniente en Inglaterra, es el representante de los capitalistas industriales. Y se va a pelear y lo que va a demostrar es que en esa situación de estancamiento al que va la sociedad, primero, va a mostrar que la relación antagónica entre capitalista y obrero es mucho más aguda que lo que decía Smith. Va a decir los salarios no pueden subir sin que bajen las ganancias, por lo tanto todo lo que lo beneficia al obrero es contra el interés del capital. Y lo que va a plantear es, esto camina a una sociedad donde los salarios van a estar por debajo del nivel de subsistencia, de lo que para él es el precio natural del trabajo. La tasa de beneficio va a ser prácticamente nula, y el único beneficiario de esto es la clase terrateniente. Lo que hay que hacer es tomar las medidas para que la clase terrateniente, que tiene este privilegio, que le asegura esa condición, no lo tenga hoy. Y después dice, a la larga esto es inevitable. Y esto va a pasar de todas formas, pero hoy lo que hay que hacer es esto. Y es la pelea por la abolición de las leyes de granos. Cuando tiene la pelea con, ¿cómo se llama?
¿ah? Con el cura, Malthus. con Malthus, él sale en defensa de los obreros, diciendo, el problema no es que los obreros tienen demasiados hijos, la miseria de los obreros no se debe a que los obreros tienen demasiados hijos. Al contrario, cuando la sociedad está próspera es cuando los obreros tienen más hijos. No es así, pero no importa. Esto ocurre porque cada vez una parte más grande de la riqueza social se la apropia a los terratenientes. Y ellos son los culpables de que a los obreros vivan en la miseria. Entonces, esos individuos. Cuando vos mirás economistas neoclásicos hoy, hay algunos que decís, sí, para decir eso que se dice, hay que ser un salto en esto. La explicación que da la economía neoclásica de por qué no hay que combatir el trabajo infantil, porque eso desmejora el bienestar de la familia pobre. Vos decís, ese tipo tiene que ser una basura de persona, porque ningún ser humano en su naturaleza puede llegar a semejante cosa si no es una basura. Ahora, yo creo que estos tipos son, Smith y Ricardo eran tipos, llamémosle, intelectualmente honestos, que no podían ver más allá de eso. El otro aspecto que juega acá es que su método no les permitía ver más allá de eso. Que el método que usan le dice que no hay que ver más allá de eso. Que cómo el trabajo social va a ser privado. O es social o es privado, pero las dos cosas no pueden ser. ¿Cómo es que la forma que tiene el trabajo social es que se ejecuta de manera privada? Eso querría decir que hay un contenido que es distinto de la forma. Y lo que le dice la ciencia del método científico es que eso es metafísico. Cosa que siguen repitiendo los economistas hoy, que plantear eso es metafísico. Entonces, no se puede, chocan con eso que son. Ahora, la otra parte que a mí me parece que uno tiene que fundamentar más allá de lo que plantea Ortega es, ¿qué es lo que son? ¿Qué es esto? Que son portadores de esto. Son la conciencia del movimiento de capital en su conjunto. Estos, digo, el economista después por ahí tiene especialización, estos que son universales, es la conciencia del movimiento de capital en su conjunto. Entonces, ¿qué van a hacer? Críticos de eso que tienen que personificar, que tienen que expresar. Estamos derivando, yo soy especialista en hacer resistencia y no avanzar en las cosas que uno tiene que avanzar, entonces me cancho. Pero pensemos en este paralelo. Está en plena, más o menos contemporáneo con Smith, el planteo de Newton sobre la gravedad. Hegel hace la crítica a eso, y hace esta crítica, diciendo cómo explica la ley de la gravedad, que un cuerpo cae sobre otro, porque en el cuerpo hacia el cual el otro es atraído hay una fuerza que lo atrae. Dice, si alguien dijera que este individuo va a la ciudad porque en la ciudad hay una fuerza que lo atrae, todo el mundo diría que eso es una tontería. Dice, la física está llena de estas explicaciones y se las tiene por verdades indiscutibles. Entonces, es exactamente el mismo tipo de conciencia. ¿Por qué no se puede preguntar, por qué no se puede dar cuenta Newton que está dando como explicación algo que está describiendo el fenómeno que tiene delante, puesto como explicación de ese fenómeno?
porque es un mal bicho Newton, porque quería engañar a los demás. No, es porque esa es la conciencia propia de un científico del modo de producción capitalista. Y lo sigue siendo. Porque la explicación de Einstein, pero el mérito de Newton es que mide eso. No puede explicarlo, pero lo mide. Lo que hace Einstein es medirlo, no lo puede explicar, tiene una explicación que es tan vacía de sentido como esa. Uno puede trasladarlo, uno podría explicar las migraciones rurales urbanas con los términos de la explicación sobre la gravedad que usa Einstein. Y todo el mundo lo diría, pero eso no quiere decir nada. Lo que hace es una medida mucho más precisa. Entonces, esta es la conciencia general. Y con una observación más. Está en el prólogo, creo. No me acuerdo si está en el prólogo de la primera edición o está después en el posfacio de la segunda edición alemana, donde hace la observación sobre la economía política en Alemania, diciendo llegó tarde. Llegó tarde cuando ya la relación antagónica entre la clase capitalista y la capital del trabajo, la clase capitalista y la clase obrera, es tan visible que lo único que puede hacer es ocuparse de ocultarlo. Y entonces dice, hace como la industria alemana, dice, solo puede apelar a la falsificación, la copia, nada. Entonces uno tiene que pensar a estos sujetos como sujetos que expresan son portadores de su relación social y además son de su relación social en el momento histórico concreto en el cual lo plantean. Después no sé si me dicen un señor simpático, ¿no? Sé que la experiencia de Ricardo alienta a muchos estudiantes de economía que sueñan con hacer lo mismo que Ricardo, hacerse ricos en la bolsa y después poder dedicarse a pensar, pero no es una experiencia muy general. Estamos, acordémonos después de volver sobre esto. ¿Qué es lo que va a poner? Mira esas cosas que están ya constituidas, puede descubrir que es el trabajo. Lo que no puede explicarse es por qué, si el valor es trabajo, no se expresa en cantidades de trabajo. ¿Y qué es lo que le pone, cuál es la barrera que tiene ahí? Dice, no es solo que solo se ocupan de la magnitud del valor, entonces no se dedican a esto, sino que si uno mira la forma del valor, es donde se pone en evidencia que esto es consecuencia del carácter privado con que se realiza el trabajo social y que esto es una forma histórica específica, que no es una forma natural. Y entonces no puede dejar de mirar al modo de producción capitalista como un modo de producción histórico, en el cual uno puede decir como mínimo, bueno, si nació, necesariamente se va a morir. Es un planteo totalmente abstracto, pero que de todas formas, si tiene nacimiento, entonces tiene fin. Si esto existió siempre que existió el ser humano, entonces va a existir mientras exista el ser humano. Y esto vuelvo a lo que habíamos visto la otra vez. ¿Por qué el valor, siendo cantidad de trabajo, no se puede expresar en cantidad de trabajo? ¿Qué implica pretender esa inversión? ¿Y por qué entonces cuando uno mira la forma de valor le queda de manifiesto el carácter privado del trabajo? Es justamente porque para poder expresar el valor en cantidades de trabajo, en lugar de haber un trabajo privado, tendría que haber un trabajo directamente social. Pero entonces no habría valor. Le va a imputar repetidas veces a la economía clásica, va a aparecer una cuestión del tomo 2,
y va a aparecer después al final del tomo 3, que miran la unidad material entre la producción y el consumo de la sociedad como si fuera una unidad material inmediata, con lo cual borran la mediación del carácter privado del trabajo. Parten para explicar el valor de que hay una unidad inmediata entre producción y consumo social, cosa que hacen las vertientes llamadas neoricardianas crudamente aparece la explicación del valor, se hace a partir de la unidad entre la producción y el consumo sociales. Si yo presupongo la unidad entre la producción y el consumo sociales, entonces no hace falta el valor, ya está resuelto lo que el valor viene a resolver. Entonces esa no es la sociedad que tengo delante. No sé si queda claro. Le pongo nombre y apellido. Lo que hace Piero Rafa es eso, parte de una sociedad en la cual está en estado de reproducción y dice todo lo que se produce se consume. Bueno, entonces es un trabajo directamente social, no hay trabajo privado ahí. El problema de una sociedad donde el trabajo social se hace de manera privada es que no se sabe si todo lo que se produce se va a consumir o no. Y que en consecuencia hay algunas cosas que se producen que no son valores de uso social. Y que por eso hace falta el valor como forma de realizarse indirectamente en la unidad entre la producción y el consumo, no como punto de partida de esa unidad. Si bien obviamente hay niveles de abstracción muy diferentes, pero en el fondo todas las corrientes que se basan en la ley de Say están presuponiendo esta cuestión. Sí. Con esta, sí, digo, Entonces Keynes, pues vamos a decir sí. Te lo trato de contestar muy corto. Yo separo para mí hay tres, que si no hay más, pero básicamente hay tres grandes líneas en esto. Uno es la economía política que naturaliza el valor, naturaliza la economía política clásica que naturaliza que el trabajo productivo por naturaleza produce valor, produce objetos variables. La segunda es la crítica de la economía política, que lo que descubre es que esto es una forma histórica específica de organizarse la producción social. Y la tercera línea es la que parte de decir, esto es un problema subjetivo, está en la utilidad y cómo evalúa cada uno la utilidad y la escasez que las cosas tienen determinado su precio. La economía neoclásica empezó hablando de valor, pero ahora básicamente habla del precio. Bueno, cuando lo miro a Keynes, está acá. Sí. Entonces yo lo pongo dentro de los economistas neoclásicos. Los keynesianos no quieren, no les gusta, pero su explicación, no importa cuál de las explicaciones uno le vaya a buscar, la explicación termina radicando en o preferencia por la liquidez o una utilidad y un problema de utilidad y escasez. Para mí está dentro de esa corriente, con toda una serie de peculiaridades dentro de esa corriente. Es también un individuo que piensa que la producción de mercancías es una condición natural de la vida humana, por eso es que los llamados post-keynesianos piensan en una superación del modo de producción capitalista donde siguen produciéndose mercancías. ¿Está? Sí. Los me he descargado contra despachado contra el enemigo político. Entonces, ¿qué es lo que dice? No es por un problema, no lo pueden ver,
cambiar, no por un problema de que se ocupan de la determinación cuantitativa, sino porque eso los pondría frente al carácter histórico del modo de producción capitalista y no tienen, esto lo pongo yo, no tienen ninguna necesidad de enfrentarse al modo de producción capitalista porque son expresión del movimiento y son expresión, y Marx lo va a marcar varias veces, son expresión de un momento del desarrollo del modo de producción capitalista, todavía que estos planteos tienen un carácter revolucionario, porque lo que están demandando es la disolución de los vínculos de dependencia personal, lo que están demandando es que los terratenientes que tienen la potestad de prohibir la importación de granos a Inglaterra, porque son los señores del reino, pierdan esa potestad. Entonces todavía tiene este carácter. Y entonces está puesto en una nota al pie de página, lo otro está arriba, pero esto está puesto en nota al pie de página donde dice que llama él economía política clásica, dice es desde William Petty la que se pregunta, la que trata de contestarse qué es lo que está en juego en este modo de organizarse la producción social. Ahí me usa el término el modo burgués de organizarse la producción social. Se están preguntando qué es. Dice, y lo contrasta con la economía vulgar. Hoy dice una serie de cosas poco elogiosas, diciendo y se dedican a moverse en el mundo de las apariencias, a detenerse en las apariencias más groseras, y dice en explicar y hacer agradable para los capitalistas lo que ocurre en la vida de la sociedad, para producir la conciencia de los capitalistas, para que por eso dice que hacen papilla lo que la economía política científica ya descubrió antes, y anunciar como verdades eternas, dice, acá las ideas banales y engreídas que los agentes del régimen burgués de producción se forman acerca de su mundo como el mejor de los mundos posibles. Entonces, es una función puramente ideológica. Los otros tienen una barrera que no pueden superar. Esto solo existe para producir conciencia ideológica, lo contrario de una conciencia científica. Los otros están preguntándose objetivamente qué es lo que está en juego y descubren hasta dónde pueden. Esto lo que hace es ocuparse de ocultar lo que ocurre y presentar las apariencias como si fueran el fundamento y hacer la apologética de esas apariencias. Y esto se lo va a dedicar repetidas veces a la economía vulgar. La economía vulgar de la época de Marx no es la economía neoclásica, recién está empezando. Uno de los que él va a tomar en esto es Signor. Signor está reconocido como uno de los predecesores de la economía neoclásica. Pero los fundadores son de fines de la década de 1860, principios de la década de 1870. Allí se considera que está consolidada la economía neoclásica, llamada neoclásica despectivamente en su origen y después adoptado como nombre positivo, ¿no? Como diciendo ustedes traicionan a los clásicos, y después se convirtió en nombre positivo. Uno puede discutir, en otro lugar él habla, pero nunca pude encontrar después la cita, de las ciencias cameralísticas, que dice que es lo que tiene que aprender todo aspirante a ocupar una función
un cargo en la administración pública, donde dice es una mezcla de conocimiento técnico y todas estas cosas, que es lo que uno estudia en la Facultad de Ciencias Económicas, para ponerlo en términos modernos. Hace una afirmación Marx que también, como había de esto ya, pero que apunta, es totalmente vigente para la economía neoclásica, donde dice, como las condiciones sociales aparecen bajo una forma material, esto se invierte en la conciencia de los economistas y les parece que la naturaleza, es decir, la materialidad, interviene en la determinación del valor. Cuando uno mira la economía neoclásica y dice, es la escasez para la economía neoclásica es una circunstancia natural. Es la naturaleza la que hace las cosas escasas. No tiene nada que ver, a diferencia del planteo de Ricardo, no tiene nada que ver con la capacidad humana para producir. Es un hecho de la naturaleza. Entonces, la naturaleza interviene en la determinación del valor del cambio. Bueno, voy a decir, el valor de cambio es una relación social, no puede encerrar ningún contenido, ninguna sustancia natural. Esto va a ser usado después, esta frase, en planteos que sostienen que eso que dijo Marx sobre el carácter fisiológico del trabajo abstracto que está mal y que eso implicaría que hay una sustancia natural en el valor de cambio y que Marx dijo que no puede haber. Con lo cual, lo que dicen en pocas palabras es que Marx es un incoherente que no se da cuenta de las cosas que escribe. Pero eso es el fundamento hoy dominante en la economía política marxista. Esto es absolutamente general. Es el planteo de Rubin, que nace de Rubin y que hoy está aceptado universalmente. No me miren con esa cara los economistas, porque sí. ¿Puedes repetir el principio? ¿Puedes repetir el planteo naturalizado? El planteo mucho más. Pero ¿qué es ¿cómo se justifica el planteo? Dice, Marx dijo, hay algunos que leen a Marx y les parece que dijo que el trabajo abstracto es un gasto fisiológico. Lo dice con esas palabras textualmente varias veces. Es un gasto fisiológico. Pero después dice que en el valor de cambio no puede haber ninguna materialidad. Luego, el trabajo abstracto no puede ser fisiológico. Y hay que corregirlo, hay que corregir esto. Yo no tengo ninguna objeción si alguien dice, bueno, hay que corregirle esto a Marx, entonces esto es lo que digo yo. La objeción es, hay que corregirlo a Marx, porque esto en realidad es lo que decía Marx. No, lo que decía Marx no es eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué hace falta invocar el nombre de Marx para decir algo que no es lo que está textualmente en Marx? Ahora, esto es absolutamente dominante. Yo hago esta aclaración. Yo digo esto, lo que voy a decir. Cada vez que tengo que estar en una mesa, en un congreso, donde se discute sobre el valor, lo primero que tengo, cada vez que escribo algo, lo primero que pongo es, el valor es una cantidad de trabajo abstracto, socialmente necesario, que está materializado en la mercancía. El trabajo abstracto es común a toda forma de sociedad. Lo que es específico de la mercancía es porque ese trabajo se realiza de manera privada e independiente, se lo representa socialmente como valor. La representación no tiene materialidad, pero el trabajo abstracto sí es material.
Si uno no dice eso y dice trabajo abstracto, todos los que están presentes creen que uno está hablando de algo que no es material, ¿no? Que es una cosa que está en la cabeza de los productores de mercancías. Tengo una pregunta, y bueno, ¿esto qué consecuencia tiene? Si del cambio, porque vos decías, bueno, ¿por qué es necesario hacerle decir a Marx algo que no dice? Y entiendo que tiene que ver con hacer un planteo, o sea, una acción en ese sentido, usar a Marx para actuar en ese punto. ¿Y cuál es la consecuencia? Yo te contestaría esto: si nos detenemos a mirar a esta gente, lo miramos porque ahí eso, no uno tiene presente quién era el fundador de esto, qué le pasó, porque le costó la vida por plantear esto, y por qué después de haber muerto para el mundo durante una cantidad de años, ¿cuánto resucita? ¿Y por qué resucita? ¿Dónde resucita? Vamos a hacerlo, ya que lo hablamos de los misterios. Pero digo, eso necesita todo un desarrollo para enfrentárselo. Pero es claro que se lo produce como, el que lo produce originalmente, lo produce como una necesidad del sujeto político. Le cuesta la vida porque como sujeto político no encaja con lo que hay que decir en ese lugar. Y es recuperado, no aparece reivindicado, pero entre las cosas que está reivindicado es sustituyamos el mecanicismo con la voluntad política. Perdón, ¿de quién estamos hablando? Isaac Rubio. Ese es el personaje. Ahora, eso es lo que es general hoy día. Pero bueno, si después avanzamos sobre esto, ahí tiene. Igual ahora a fin de mes, en junio, hay una jornada del aniversario de la edición de Capital. Y supongo que ahí esto va a estar en. Yo te voy a plantear dudas, yo voy a participar de eso, pero por un lado iba a haber una parte de la jornada con la gente que lo voy a incluir porque estaba incluido, nos trabajamos por así decirlo en Capital, entonces ahí podía haber discusión. Después hubo situaciones que no pudieron resolverse y quedaron las otras dos partes. Una parte va a ser presentación de ponencias que estaba reservado a gente joven. Ese era el planteo de la comisión organizadora. Y después va a haber unas mesas multitudinarias de 10 minutos cada uno. No creo que se pueda plantear nada, salvo que uno diga y esto es lo que hay que en 10 minutos se puede saludar más o menos y se termina. Se supone que van a ser pero no sé 20 expositores por vez, una cosa por ahí. Así que no creo que ahí vaya a aparecer mucha discusión. Subyacía en parte en las jornadas que organizamos nosotros desde el centro. Ahí aparecía, pero tampoco aparecía como el eje mismo de la discusión. Bueno, eso. Otro elemento que aparece también, entiendo que no son entre los economistas, pero sí por ahí entre los sociólogos y demás, es el tema de la lucha de clases como motor de la historia. Bueno, reservémoslo para cuando lleguemos a las clases. Bueno, pero también es eso que aparece presente como, bueno, entre unas cosas. Sí, digo, nos va a aparecer sobre el fin de este año, está programado para fines del... En general cortamos
el primer año habiendo terminado esa discusión. Digo, habiendo terminado es un término inadecuado, habiendo desarrollado toda esa discusión, depende mucho de la composición del taller, que haya mucha discusión con eso o que no haya discusión, o que haya poca discusión. Yo quiero que haya mucha, pero a veces no. En general en un taller aparecen como intereses fragmentados y se presta para más o menos discusión, pero sí, lo vamos a discutir. Entonces, con esto llegaríamos al final del desarrollo del capítulo 1, pero remarco por lo que parecía lo de natural o no. Cuando termina con esa frase irónica, diciendo, yo no lo tengo anotado acá, el saber leer y escribir es un don ¿cómo es? La frase y la figura, no me acuerdo qué, pero el saber leer y escribir es un don de la naturaleza. Dice, ese tipo de naturalización, lo que claramente es producto de un vínculo social, es visto como si fuera natural. Entonces, no sé si hay algo para discutir hasta acá. Una cosa muy cortita, para no bloquearnos, pero más, no sé si es de acá o que metiste ese tema como parte de algo que vamos a ver después con esto que venimos diciendo. Me quedo dando vueltas, pero me parece que me falta sentarme y pensar bien para ordenarme un poco la pregunta respecto a esta discusión del trabajo abstracto como material o no. Dijiste algo que parte de esa discusión era que algunos planteaban que el trabajo abstracto no sería en principio material. No tiene ninguna materialidad. Claro que no tiene. Y hice una referencia a la historicidad de eso. Como se me ocurrió pensar si estabas planteando algo respecto de que toda sociedad producía trabajo abstracto o... No, justamente es el trabajo abstracto, como el trabajo humano, es el gasto de cuerpo, el gasto productivo del cuerpo humano, que para ser productivo necesita tomar una forma concreta, útil, determinada. El trabajo humano siempre es la unidad de trabajo abstracto, gasto productivo del cuerpo, y trabajo concreto, forma concreta en que se hace ese gasto. No son dos modalidades de trabajo. Esa es la unidad del trabajo humano. Lo que ocurre en el modo de producción capitalista, Marx hace alguna referencia de que en otro modo de producción puede importar el trabajo abstracto, y de hecho uno puede pensar que en sociedades, en los imperios de la antigüedad, donde se hacen enormes obras, hay una cierta administración desarrollada de el trabajo como simple fuerza humana de trabajo. Acá hay que poner 500 individuos a hacer esto, tienen asignado un trabajo concreto, pero que la administración empieza a tener la forma de administrar trabajo humano en general. Se tienen 5.000 individuos, bueno, una masa de tantos hay que aplicar acá, hay que... Ahora, es claro que en el modo de producción capitalista, el trabajo abstracto materializado en el producto, no como trabajo abstracto, sino como
objetivación en el producto, juega un papel central en la organización del proceso de vida social. Lo juega porque en el momento que se está organizando el trabajo, esto que planteaba la vez pasada, hasta acá, lo que vemos hasta acá, no hay ningún vínculo entre los individuos que trabajan unos para otros. Y entonces, el único vínculo que aparecen teniendo es que en el cuerpo de cada uno de estos individuos hay una cuota de la fuerza de trabajo de la sociedad en general, es decir, de capacidad para hacer trabajo abstracto, pero que no está asignado bajo una forma concreta. En las otras formas de sociedad, los individuos tienen el trabajo asignado bajo forma concreta, por más que se lo piense en la administración, después es este que tiene que ir ahí, este que tiene que ir ahí, este contingente que está acá y que tiene que hacer esto. Acá no hay asignación, que tenemos hasta acá, a priori de qué trabajo concreto tiene que hacer cada uno. Entonces, la única forma de vincularse es que cada uno le da forma concreta a su capacidad para hacer trabajo abstracto. Ahora hay que reconocer si esa forma concreta era útil o no. Y la única forma de reconocerlo es reconocerlo como trabajo abstracto, no simplemente en la condición de trabajo concreto. No puedo decir, este sí es un valor de uso para mí, porque no tengo vínculo con el que lo produjo. Entonces, la única forma de vincularme con este valor de uso para mí, que digo, esto es un valor de uso para mí, es a través de su condición, la condición recíproca de mi producto y del producto del otro, como materializaciones de trabajo abstracto. Entonces, el trabajo abstracto es inherente al trabajo humano, es natural, es atributo natural del trabajo humano, es común a toda forma de sociedad. Lo que es específico del modo de producción capitalista es cómo se lo representa una vez que está materializado en su producto, cómo se lo representa socialmente. Para todos estos planteos, lo que aparece como específico del trabajo en el modo de producción capitalista es el carácter abstracto del trabajo. Ellos dicen, es el trabajo abstracto, esto es lo que es específico. En Rubin, eso todavía aparece asociado con el trabajo privado. En los modernos, más modernos y más, por decir así, los que llevan más lejos este desarrollo, el carácter privado del trabajo desapareció. Nada, no, ni aparece mencionado. Es un problema de lo que pasa en la conciencia de los individuos. En Rubin aparece como algo que es específico del problema que hacías porque trabaja de manera privada. En las versiones que siguen a esto, ya no es así, no se habla más de trabajo privado. No sé si con eso está contestado, aunque sea mínimamente la inquietud. No sé si hay algo más que quieran plantear. Digamos, ya que terminó la capilla del fichismo, a modo de conclusión, digamos, la idea principal de este capítulo, para tener una idea como es que yo quiero volver sobre esto. Yo lo que les propongo es la próxima. Volvemos a mirar esto, pero lo miramos de una forma diferente, que no es el mismo desarrollo que está acá, y con la unidad del texto y eso nos planteamos dónde estamos parados a terminar. Digo, si no, terminó acá y pasamos al capítulo 2 y ahí no, por eso, ahí, de todas formas, mucho más que esto, no tiene. Yo creo que sí, lo que uno puede avanzar más allá de esto es, bueno, entonces, ¿cuál es la forma que tiene, cómo opera una conciencia fetichista? Claro, ¿Cómo se mira a sí misma? ¿Qué sabe de sí misma? ¿Cómo se puede vincular? ¿Cómo se vincula socialmente? Porque es la portadora de esta relación social. Entonces, yo quisiera como hacer hincapié en eso, donde y también entonces desarrollando eso,
hacer hincapié en estos planteos que hay respecto de que hay un Marx joven y un Marx maduro. Es obvio que hay un Marx joven y un Marx maduro, porque si no... Pero que el Marx joven se ocupaba de los problemas de la conciencia alienada, y que el Marx maduro, para bien o para mal, porque algunos dicen que para bien y otros para mal, abandonó eso y se ocupó de la economía. Y entonces, para mí, la síntesis de este primer capítulo, ¿de qué trata este primer capítulo? Pero por eso quisiera agregar algo. No, pensé que se terminaba acá y pasamos. No. Esto último que señalaste sobre el derechismo y cómo opera una economía chiquita, puede ser que vos lo había relacionado. Hicimos, yo había empezado el primer tomo hace un par de años y vos lo relacionaste con el psicoanálisis. Sí. A ese sector. Es parte, esto es anterior. Sí. Porque en realidad lo que vamos a mirar primero es qué es esa conciencia. Después, pero lo que yo dije como opera es en una operación general. En eso lo que vos decís es formas concretas en las que opera. Eso si lo quieren discutir, si no, no, porque hay una mezcla en los talleres normalmente que hace la división social del trabajo. Y entonces, digo, hay formaciones que hacen que esto no diga mucho y que sea entonces como una dispersión, porque se quiere seguir avanzando, pero que sí se le dé sentido, y hay gente para la cual detenerse en eso es la base para seguir avanzando, las cosas que cuando mira lo otro dice, pero esto no tenía tanto sentido, el sentido, lo que me contesta, lo que tengo para la pregunta que tengo está acá y no está en esa otra parte. Entonces, ha habido algunas veces algunas situaciones medio violentas de manifestación, bueno, pero yo me aguanté todo eso y ahora que llegó la parte que me interesa discutir, ustedes dicen que no vamos a discutirla. Podemos hacer una encuesta y ver cuántos van a terapia y hablamos. No sé si es bueno para la terapia o no. Después volver a una encuesta de cuántos dejan al psicólogo. Sí. Pero bueno, pero por eso primero nos va a llevar toda la reunión, creo, volver a mirar esto, y ahí, si no en última instancia, ahí nos planteamos cómo aparece esta cuestión o no, y resolvemos y avanzamos sobre eso. Así que a los que les interesa alguna cosa particular, saben que tienen que estar el miércoles que viene para orientar la dirección hacia la cual vamos a ir.